En el ardiente corazón del desierto egipcio se alzan imponentes testimonios de un pasado remoto. Las pirámides, colosos de piedra que desde hace miles de años desafían no solo el paso del tiempo, sino también nuestro conocimiento. Estas maravillas arquitectónicas, construidas con una precisión asombrosa, no son solo símbolos de una antigua civilización gloriosa, sino que representan uno de los misterios más fascinantes que la historia nos ha dejado como herencia. Mientras la versión oficial nos cuenta en detalle su significado y su propósito, si analizamos con atención estas extraordinarias estructuras, encontramos muchísimas anomalías que ponen en duda la versión oficial. En este video vamos a descubrir y analizar todos esos misterios que no solo ponen en duda todo lo que pensábamos saber sobre este pueblo extraordinario, sino que también abren escenarios inéditos que revolucionan toda nuestra comprensión del pasado. Bien, antes de comenzar este extraordinario y misterioso viaje, como siempre, los invitamos a suscribirse al canal para apoyar nuestro trabajo y para no perderse nuestros nuevos videos. La historia faraónica de Egipto comienza aproximadamente en el año 3000 a.C. y termina en el 30 a.C., por lo que abarca un periodo de unos 3000 años. A lo largo de todo este tiempo se sucedieron 31 dinastías, pero la construcción de las pirámides corresponde solo a una pequeña parte de esta historia. En particular, las estructuras más importantes fueron construidas entre la tercera y la cuarta dinastía. La evolución arquitectónica de estas estructuras no siguió un camino lineal, sino que tuvo un desarrollo increíble en la cuarta dinastía, para luego retroceder en las dinastías posteriores. Pero para entender bien a qué nos referimos, examinemos un gráfico que muestra los volúmenes constructivos atribuidos a cada faraón. Al observarlo, notamos claramente que durante la cuarta dinastía se construyó mucho más que en otros periodos. Esta dinastía, que tuvo una duración de solo 90 años, vio la realización de las pirámides de Keops, Kefren y Micerino. Pero los volúmenes no deben engañarnos, porque no es solo una cuestión de cantidad, sino también de calidad constructiva. De hecho, si observamos atentamente, notamos que la cuarta dinastía no solo construyó más que las demás, sino que también realizó obras de calidad superior. Al observar las pirámides construidas durante las distintas dinastías, es evidente que ni las dinastías anteriores ni las posteriores a la cuarta tenían las mismas capacidades constructivas. La superioridad cualitativa de la cuarta dinastía es innegable. Las pirámides construidas en ese periodo todavía están en pie, mientras que las de las otras hoy aparecen en ruinas. ¿Pero cómo se puede explicar esta anomalía? Esta marcada diferencia puede explicarse por eventos catastróficos como guerras, pestes o terremotos. Pero el problema es que no tenemos pruebas históricas de tales eventos. Y además no parece haber una gran diferencia tecnológica entre las dinastías. Por el contrario, si excluimos la cuarta dinastía de nuestro análisis, notamos cierta continuidad en las capacidades constructivas de estos antiguos arquitectos. En este punto sería más correcto preguntarse qué sucedió durante la cuarta dinastía y qué causó la pérdida de esa maestría constructiva en las dinastías posteriores. El motivo por el cual durante la cuarta dinastía se desarrolló esta increíble capacidad constructiva sigue siendo un misterio. Otro tema muy debatido. Las pirámides fueron construidas, según la teoría oficial, como monumentos funerarios mandados construir por los faraones. ¿Pero estamos realmente seguros de que lo eran? La primera pregunta que podemos hacernos para responder a esta cuestión es: ¿cuántos cuerpos se han encontrado dentro de las pirámides? La respuesta es muy sencilla: ninguno. Pero no solo no se encontraron los cuerpos, sino tampoco los tesoros con los que los faraones solían ser enterrados. Si hablamos de tumbas, al mencionar la tumba de un faraón, no puede dejar de venirnos a la mente Tutankamón y todas las leyendas que se desarrollaron alrededor de este increíble hallazgo. En la tumba del faraón se encontraron numerosos objetos, entre ellos su carro, doseles y el propio sarcófago. Lo curioso es que esta no está situada en una pirámide, sino que está excavada en el suelo, en la región llamada Valle de los Reyes, a cientos de kilómetros de distancia de las principales pirámides. Alguien podría objetar diciendo que la Gran Pirámide data de la cuarta dinastía, mientras que Tutankamón es de la 18ª, así que, con el paso de las épocas, el rito funerario podría haber cambiado, pero como veremos, esto no es correcto. En 1925, cerca de Giza, se descubrió la tumba de Etéferes I, madre de Keops, el faraón al que los egiptólogos atribuyen la construcción de la Gran Pirámide.
Los objetos encontrados en esta tumba son similares a los hallados en el Valle de los Reyes, lo que sugiere que las tradiciones funerarias podrían no haber cambiado tanto con el tiempo. Sin embargo, los egiptólogos explican que dentro de las pirámides no se ha encontrado nada, porque a lo largo de los años han sido objeto de numerosos saqueos, que las despojaron de todos los tesoros que contenían. Para verificar si la hipótesis de los egiptólogos es coherente, retrocedamos en el tiempo y confiemos en las palabras de Heródoto, el historiador griego considerado el padre de la historia, quien vivió en el año 484 a.C. Heródoto en sus textos proporciona una primera información importante. En la época en que él llegó a Egipto, la Gran Pirámide todavía estaba cubierta por losas de caliza blanca, y la piedra blanca la hacía brillar en el desierto, haciéndola visible desde distancias muy largas. Pero Heródoto proporciona otra información importante. Según lo que él aprendió, la tumba de Keops no sería la Gran Pirámide, sino que se encontraría en una isla situada entre las aguas del Nilo. Este rey mandó excavar un canal desde el Nilo hasta la pirámide. El canal es largo, ancho y profundo, y fue excavado para llevar el agua alrededor del lugar donde se encuentra la pirámide, que de esta manera está rodeada de agua, con el Nilo rodeándola. Mientras que la pirámide misma fue construida con piedra blanca, lisa y bien trabajada, alrededor de ella se construyó una terraza de piedra negra, lisa, similar a la piedra de muchas estatuas. Cerca de la pirámide, en el lado norte, se encuentra una tumba subterránea, excavada en el suelo. Se dice que el cuerpo de Keops yace en ella y que está rodeado de agua, traída allí por un canal desde el Nilo. Ya que una piedra puede girarse como una puerta, se puede entrar y salir de esta tumba. En el año 25 a.C. tenemos el testimonio de Estrabón. El historiador griego es el primero en darnos una descripción del interior de la Gran Pirámide. La propia pirámide, según Eratóstenes, tiene una base de 7 estadios y una altura de más de 6. Su entrada está hecha de una piedra delgada que puede ser levantada con una palanca hecha de un palo. La entrada conduce a un pasaje subterráneo, inclinado a lo largo de 40 codos que lleva a una cámara subterránea. Estrabón describe un canal descendente que conduce a una cámara subterránea, pero esta cámara está vacía. No contiene ningún tesoro ni evidencia del faraón en su interior. Otro testimonio interesante es el del califa Al-Mamun, quien en el año 820 después de Cristo entra en la Gran Pirámide. Al no encontrar la entrada utilizada por Estrabón, decide crear una abertura excavando un túnel de entrada que por casualidad cruza el canal descendente previamente explorado por Estrabón. También Al-Mamun declara haber encontrado la cámara subterránea vacía, pero no se rindió y continuó su exploración. Excavó otro pasaje en la roca que lo condujo a un nuevo ambiente, el que hoy conocemos como la Gran Galería. La Gran Galería es un canal ascendente. El califa la recorre hasta llegar a las 2 cámaras, posteriormente llamadas Cámara de la Reina y Cámara del Rey, pero también esta vez ambas cámaras estaban vacías. Decepcionado por este descubrimiento, Al-Mamun decide abandonar definitivamente la búsqueda. Según los egiptólogos, el califa encontró las habitaciones vacías porque ya habían sido saqueadas anteriormente. Pero en este punto es válido preguntarse, si Al-Mamun tuvo que abrirse paso entre las rocas para acceder a las cámaras superiores, ¿cómo hicieron los saqueadores de tumbas para entrar a las cámaras superiores? Según la versión oficial, los saqueadores habían robado el tesoro a través de un canal llamado Canal del Pozo. Este canal, de hecho, conecta la Gran Galería con el conducto descendente descubierto por Estrabón. Es importante señalar, sin embargo, que este túnel tiene un ancho de solo 90 centímetros, tiene estrechamientos que llegan hasta 65 centímetros y se extiende verticalmente por 60 metros. No debió haber sido nada fácil para los ladrones bajarse ellos mismos y bajar los objetos valiosos por este pequeño pozo. Objetos que, como vimos anteriormente, podían alcanzar incluso dimensiones considerables. Pero si aceptamos la idea de que las pirámides realmente eran tumbas y que los objetos y el cuerpo del faraón faltan debido a las acciones de los saqueadores de tumbas, hay otra pregunta a la que es necesario responder. ¿Por qué la egiptología oficial atribuye al faraón Snefru la construcción de 3 pirámides? Los egiptólogos sugieren que, muy probablemente, Snefru no estaba satisfecho con las 2 primeras, o que tal vez tenían problemas estructurales, y por eso decidió construir una tercera.
Es difícil refutar esta explicación. Solo podemos notar que es sorprendente que el faraón se haya involucrado en 3 proyectos de este tipo, 2 de los cuales fracasaron, y que haya hecho esto en solo 50 años de reinados. Otra cuestión debatida es por qué dentro de la Gran Pirámide hay 3 cámaras funerarias, considerando que la pirámide debería haber albergado solo un cuerpo, el del faraón. La hipótesis propuesta para explicar la presencia de las 3 cámaras es la de un cambio de proyecto durante la construcción. Las 2 primeras cámaras, la subterránea y la de la reina, habrían sido abandonadas debido a cambios en el proyecto y por eso no habrían sido terminadas. En realidad, esta hipótesis sufrió un duro golpe en 1992 cuando el ingeniero Rudolf Gutenberg, gracias a un pequeño robot de su invención, hizo un descubrimiento excepcional. Una prueba que respalda la tesis del cambio de proyecto es la longitud de los conductos de ventilación que parten de la cámara de la reina. Estos, según los egiptólogos, habían quedado incompletos y por eso se extendían solo unos pocos metros en altura. Sin embargo, el robot creado por Gutenberg ha desmentido totalmente esta creencia. Una vez insertado en los conductos, demostró que estos no estaban incompletos, sino que se extendían por más de 60 metros, superando incluso la cámara del rey. Para comprender por qué este descubrimiento desmonta la teoría del cambio de proyecto, debemos recordar que la construcción de la pirámide iba de abajo hacia arriba, y que las cámaras y todos los conductos no se excavaban en la piedra, sino que eran el resultado del ensamblaje de rocas preparadas previamente. Entonces, si hubiera habido un cambio de proyecto, no tendría ninguna lógica continuar construyendo los conductos, habría sido solo un enorme desperdicio de tiempo y recursos. Otro punto controvertido y fascinante tiene que ver con los métodos y los tiempos de construcción de la Gran Pirámide. A lo largo del tiempo se han propuesto varias hipótesis. Una de estas propone la construcción de una rampa lineal que crece a medida que crece la estructura. Pero si bien esta hipótesis parece la más sencilla, una vez aplicada a la realidad muestra enormes problemas. La pirámide de Keops hoy mide 138 metros de altura. En la época de su construcción, su altura era de aproximadamente 146 metros. Ahora imaginen cuán larga debía ser esta rampa para tener una inclinación no demasiado pronunciada y permitir que los hombres pudieran arrastrar los enormes bloques. Además de esto, la rampa tenía que ser desmontada y reconstruida cada vez que la estructura se hacía más alta. Podemos afirmar que la construcción de la rampa habría sido más laboriosa que la propia construcción de la pirámide. Otras teorías proponen la construcción de rampas en espiral, ya sean externas o internas. Si bien estas hipótesis en parte resuelven el problema de la dificultad de construir una rampa lineal, queda un punto que aún no está muy claro: los tiempos de construcción. Varios investigadores independientes, cuyos enlaces pueden encontrar en la descripción del video, se han ocupado de este aspecto de manera muy detallada. Partamos de un dato que conocemos bien. Sabemos que la Gran Pirámide está compuesta por 2.415 piedras. Los egiptólogos están de acuerdo en que su construcción tomó aproximadamente 20 años. Ahora supongamos que todo este montón de piedras ya está presente en la base de la pirámide. No tomemos en cuenta el tiempo necesario para extraerlas de la cantera y transportarlas. Para colocar 2.415 piedras en 20 años, es necesario colocar una piedra cada 4 minutos y 21 segundos. Esto si consideramos una jornada laboral de 24 horas. Si en cambio consideramos las horas de luz y admitimos que se trabajara 12 horas al día, habría sido necesario colocar una piedra cada 2 minutos aproximadamente. Ahora admitamos que la pirámide fue construida utilizando rampas, no importa si eran lineales, en espiral o externas. Sabemos que un hombre puede caminar a una velocidad media de 4 km por hora, pero debemos considerar la inclinación de la rampa y el peso de los grandes bloques que los hombres debían transportar. Todo esto obviamente reduce la velocidad media, pero hagamos un cálculo por exceso y admitamos que en estas condiciones la velocidad media sea de 2.5 km por hora. Ahora consideremos una rampa de 200 metros con una pendiente de 6 grados. En las condiciones recién mencionadas, un hombre tardaría aproximadamente 2 minutos y 30 segundos en recorrer la rampa y llegar a una altura de unos 22 metros. Con este simple cálculo, superamos con creces los 2 minutos previstos según el cálculo anterior, y estamos considerando una rampa lineal que llega a 20 metros, pero sabemos que la pirámide en realidad es mucho más alta. Además de esto, no estamos considerando que muy probablemente había que moverse por pasajes estrechos, que había que girar para rodear la pirámide, y no estamos tomando en cuenta las condiciones ambientales, el calor y el cansancio.
Obviamente a todo esto se puede responder diciendo que los hombres no arrastraban una sola piedra a la vez, y eso es sin duda cierto. Pero ¿cuántas piedras podían realmente mover al mismo tiempo, considerando las limitaciones de espacio en las rampas y el riesgo de derrumbes? Ahora veamos un ejemplo concreto. En los años 60, durante la construcción de la presa de Asuán, 2 templos en Abu Simbel fueron trasladados para evitar que quedaran sumergidos. Este gigantesco proyecto requirió dividir los templos en bloques de piedra de 20 hasta 30 toneladas cada uno. Se necesitaron 3 años para completar el trabajo y al final se trasladaron 1035 bloques. Esto significa que cada piedra requirió aproximadamente 25 horas de trabajo. Usemos estos datos como referencia y consideremos solo los bloques más grandes de la Gran Pirámide, aquellos que pesan entre 25 y 70 toneladas, que sabemos que son solo el 2% de las piedras que componen la Gran Pirámide. Ahora calculemos todo esto para 12 horas de trabajo. Bien, serían necesarios 133 años para colocarlas todas. A esto se puede responder afirmando que los templos fueron desmontados con absoluta precisión y que esto requirió un trabajo más preciso que el realizado en la Gran Pirámide. Pero si pensamos esto, no debemos olvidar que estamos comparando una tecnología de los años 60 del siglo XX con una de hace 4000 años. Y que de todos modos estamos hablando solo del 1% de los bloques que se habrían necesitado para construir la Gran Pirámide. Además, se puede objetar que las pirámides tenían una prioridad mayor respecto a los templos cerca de la presa, y que por lo tanto, para la construcción de la Gran Pirámide era posible movilizar mucha más mano de obra. Esto también es cierto, pero ¿estamos seguros de que la hipótesis de que se utilizó este increíble número de hombres para construir la pirámide sea tan evidente y que esto en cambio no corría el riesgo de inmovilizar a todo un país por la pirámide? Como hemos visto, los métodos que permitieron la construcción de las pirámides están lejos de estar claros. De hecho, por ahora hay más preguntas que respuestas. Pero hay otra cuestión importante por resolver. ¿Para qué servían las pirámides? ¿Qué se esconde en las profundidades de estas extraordinarias estructuras? Recientemente, el mundo de la arqueología fue sacudido por un descubrimiento increíble. Un equipo japonés, dirigido por el renombrado egiptólogo. El egiptólogo Zahi Hawass reveló la existencia de un pasadizo secreto, de 9 metros de largo, oculto en el corazón de la Gran Pirámide de Giza. El pasadizo se encontraría sobre la Gran Galería, y según los egiptólogos podría ser la verdadera cámara que contiene los restos del faraón, que recordemos, hasta hoy nunca han sido encontrados. Si bien este es sin duda un descubrimiento revolucionario, no es nada en comparación con lo que dicen haber descubierto los 2 investigadores italianos, Corrado Malanga y Filippo Biondi. 6 meses antes de que se anunciara el descubrimiento del equipo japonés, publicaron en la revista científica Remote Sensing los resultados de su investigación. Y no solo identificaron sobre la Gran Galería el túnel detectado por el grupo de investigación japonés, sino que encontraron muchas otras habitaciones, no solo en la pirámide, sino incluso hasta 100 metros debajo de ella. Para comprender bien el alcance de este descubrimiento, debemos empezar desde el principio, pero antes, solo una pequeña aclaración. En este video no abordaremos las críticas que una parte del mundo científico ha dirigido a los 2 investigadores, sino que expondremos su investigación y en particular profundizaremos en las deducciones que el profesor Malanga ha expuesto sobre el uso que un antiguo pueblo habría hecho de este increíble monumento. Además, para quien quiera profundizar y hacerse una idea propia y directa del estudio del profesor Malanga, en la descripción del video encuentra el enlace de la investigación publicada en la revista científica. Y Biondi, para realizar su estudio, utilizaron el SAR, el radar de apertura sintética, aplicándole sin embargo una pequeña pero genial modificación. El SAR, como muchos de ustedes saben, es una tecnología de radar avanzada que utiliza el procesamiento de información de radar para crear imágenes de alta resolución de la superficie terrestre. Para obtener este resultado, se instala en un satélite una antena de aproximadamente 6 metros que al moverse a lo largo de una trayectoria preestablecida, simula el efecto de una antena mucho más grande y permite capturar imágenes muy detalladas de la superficie de la Tierra. El radar funciona emitiendo radiaciones electromagnéticas que, al reflejarse en los objetos, regresan al satélite con información detallada. Este sistema se utiliza para mediciones ambientales, por ejemplo. Es capaz de detectar las vibraciones de los hielos terrestres con una precisión milimétrica. El SAR es entonces una tecnología que ya se ha utilizado desde hace bastante tiempo, pero no es capaz de ver en el subsuelo terrestre.
Come hanno fatto quindi i due ricercatori ad osservare? Además, según Malanga y Biondi, para ver el interior de la Gran Pirámide, bastó con hacer una pequeña modificación al software. Con un truco que fue básicamente una modificación a nivel de software de los programas utilizados, pusimos el radar en condiciones de poder mirar dentro de la pirámide. Tengan en cuenta que lo que hacemos es modificar, conmutar, una señal electromagnética en una señal sonoro-fonónica, es decir, vibratoria. Entonces, cuando hacemos más escaneos, emitimos más señales. Más información nos regresa del radar. En pocos millonésimos de segundo, entre un escaneo y otro, logramos ver las diferencias de desplazamiento de la vibración del material. La pirámide se vuelve así un objeto transparente, porque los fonones penetran mejor en cosas como el granito, en comparación con las ondas electromagnéticas que no logran atravesarlo. Entonces Malanga y Biondi, gracias a este sistema y a escaneos repetidos, lograron obtener una imagen detallada del interior de la pirámide de Giza, la cual se vuelve prácticamente transparente y permite ver todo lo que contiene. Utilizando esta técnica, es como si se tuviera a disposición un modelo tridimensional de la pirámide, que puede ser virtualmente seccionado para examinar su interior. Justo como se corta un pastel en diferentes rebanadas para examinar sus capas. Si este es un breve resumen de la tecnología utilizada por los dos investigadores, ahora concentrémonos en lo que afirman haber encontrado oculto. Lo que se ve es algo increíble. Hay al menos 2 pasillos que parten desde debajo de la pirámide, a unos 100 metros de profundidad, y suben como 2 brazos de un diapasón de piedra, y estos suben y llegan hasta el nivel del suelo. Dentro de la pirámide hay 2 habitaciones. Desde estas 2 habitaciones parten otros 2 pasillos, que van a unos 100 metros de altura y que se unifican en un solo pasillo. Desde este pasillo único parte otro pasillo que rodea completamente esa estructura llamada sed y que está encima de la habitación de la llamada Cámara del Rey. La Gran Pirámide escondería entonces en su interior muchas otras habitaciones aún hoy desconocidas. Pero no solo eso, incluso a 100 metros bajo la pirámide se encontrarían unas misteriosas estructuras. Esto es lo que los dos investigadores declaran haber identificado en el subsuelo y entre los bloques de granito de la Gran Pirámide. Sin duda, este es un descubrimiento impactante que cambia totalmente la idea de lo que hasta hoy pensábamos que conocíamos sobre la Gran Pirámide. ¿Pero por qué los antiguos egipcios habrían construido esta increíble pirámide? ¿El profesor Malanga tiene una explicación para todo esto? Como hemos visto, una serie de pasillos parten desde las profundidades y se elevan hasta rodear la Cámara del Rey y la estructura llamada Sed. La Cámara Sed, o Galería Sed, es una estructura misteriosa de la que aún hoy se sabe poco. Según los egiptólogos, todavía no está claro si es el resultado de un proceso productivo o si en cambio tenía una función simbólica o religiosa. El investigador independiente de Sed, Mario Pinkerle, ya hace años se había preguntado sobre esta extraña estructura y había propuesto una explicación muy diferente. Para Pinkerle, el Sed era el punto crucial de la Gran Pirámide. En realidad, la misma pirámide habría sido construida para proteger esta torre de granito, que tendría un origen antiquísimo. Desde Mesopotamia habría llegado a Egipto, donde inicialmente habría sido colocada sobre la pirámide de Zoser, y solo después habría sido puesta dentro de la Gran Pirámide. El Sed, para Pinkerle, es un lugar donde el tiempo y el espacio se modifican, un lugar capaz de generar ondas alfa que se comunican con los lóbulos frontales de los hombres que eran colocados en ese sarcófago o bañera, que todavía hoy se encuentra en la Cámara del Rey en la Gran Pirámide. Entonces, la tesis del profesor Malanga, surgida después del descubrimiento de estas misteriosas estructuras ubicadas dentro de la Gran Pirámide y en su subsuelo, en cierto modo se acerca a la de Pinkerle. La pirámide de Giza sería, según el profesor, la casa de la vida, un lugar al que el faraón acudía para curarse y regenerarse. La estructura Sed sería entonces un dispositivo acústico que a través de un sistema de filtros canalizaría las ondas sonoras generadas por el viento hacia la habitación de abajo. Estas ondas, según varias simulaciones computarizadas realizadas por el profesor,
serían dirigidas exactamente hacia la cabeza de una persona situada dentro de la tina de granito ubicada en la cámara del rey. Además, siempre según el profesor Malanga, con el fin de amplificar las propiedades curativas de las bajas frecuencias producidas por la estructura SED, la pirámide habría sido llenada de agua, a través de la cual las ondas sonoras se habrían amplificado y habrían regenerado o curado al faraón, aumentando su longevidad. El faraón, con esta vibración, llamémosla curativa, era regenerado. Si estaba enfermo, sanaba y se volvía más longevo. De hecho, la verdadera historia, no la que cuentan los egiptólogos, sino la verdadera historia que está registrada en la piedra de Palermo o en el papiro de Turín, muestra que hemos perdido 27.000 años de historia egipcia cuando los primeros faraones vivían 9.000 años. Ptah, el primer faraón dios, vive 9.000 años. El segundo faraón dios, Ra, vive y reina durante 1.000 años. Claramente todo esto va en contra de cualquier reconstrucción de la egiptología oficial y puede parecer solo el fruto de una mente fantasiosa. ¿Pero estamos seguros de que la investigación del profesor Malanga deba ser descartada de esta manera? En los últimos años se han realizado al menos 2 descubrimientos científicos curiosos por parte de 2 diferentes grupos de investigación. Veámoslos juntos. El primero fue realizado por un equipo de investigadores internacionales que incluyó ingenieros, arquitectos y arqueólogos, y que estudió la velocidad de los procesos de calentamiento y enfriamiento de la Gran Pirámide mediante el uso de escaneos térmicos. Los investigadores, al analizar los datos, descubrieron algo muy particular. De hecho, notaron que el conjunto de bloques de piedra que conforman la Gran Pirámide, en su parte frontal, muestra un comportamiento uniforme, mientras que 3 piedras en particular presentan temperaturas más elevadas. Esta anomalía térmica ha intrigado durante mucho tiempo a los científicos, quienes llegaron a la conclusión de que esto puede explicarse por la presencia de corrientes internas o de cavidades debajo de la superficie de la Gran Pirámide. Considerando que las cavidades no retienen el calor como lo hace la roca o el suelo, esto abre la puerta a varias posibilidades, incluida la presencia de elementos estructurales debajo de la capa superficial, que podrían conducir a espacios o lugares actualmente desconocidos. Este descubrimiento parece entonces validar lo que afirman Malanga y Biondi, tanto que dentro de la pirámide haya otras habitaciones como que debajo de ella existan 2 estructuras que se extenderían por aproximadamente 100 metros. Otro descubrimiento curioso fue realizado por los físicos de la Universidad ITMO en San Petersburgo, cuyos resultados luego fueron publicados en la revista científica Journal of Applied Physics. En este estudio, los investigadores afirman haber detectado una característica muy extraña en la Gran Pirámide. Con cierto asombro, los físicos notaron que la Gran Pirámide de Giza logra concentrar la energía electromagnética y específicamente las ondas de radio en lugares específicos de la pirámide, en particular en la cámara del rey, en la de la reina y en la cámara inacabada ubicada en la base. Este descubrimiento llevó a los científicos a diseñar nanopartículas inspiradas en la estructura de la Gran Pirámide. Estructuras piramidales capaces de reproducir un efecto similar en el campo de la óptica, un efecto que hoy se utilizaría para obtener celdas solares más eficientes. Estas características particulares encontradas en las pirámides egipcias pueden ser el testimonio de una civilización antigua y avanzada que vivió en una época remota. Indicios de una civilización misteriosa y antiquísima. Después de todo, los encontramos en varios lugares del planeta. Basta pensar en Cusco, con sus increíbles pirámides y sus enigmáticos muros megalíticos, en Pumapunku o en el extraordinario descubrimiento de Göbekli Tepe. Pero si estos son solo un par de ejemplos de lugares llenos de encanto y misterio, en apoyo de quienes creen que existió una civilización antiquísima en un pasado muy lejano, existe una literatura inmensa. El relato de una antigua catástrofe que destruyó el mundo antiguo está presente en casi todas las culturas del mundo. El relato de antiguos sabios portadores de conocimientos que van por el mundo difundiendo su saber a aquellos pueblos que sobrevivieron a una catástrofe global lo encontramos en los textos de varias culturas. Por ejemplo, estos reciben el nombre de Anunnaki en la cultura de la antigua Mesopotamia, de descendientes de Horus en el antiguo Egipto, o de vigilantes en las poblaciones de Sudamérica. Y que algo extraordinario realmente haya sucedido en la historia relativamente reciente de nuestro planeta, también lo confirma la ciencia oficial. Los sondeos realizados en el hielo de la Antártida
han confirmado que hace aproximadamente 13.000 años en la atmósfera de nuestro planeta hubo un aumento repentino de polvo, metales y otros desechos. Todos elementos que parecerán es una cultura antigua. Es una cultura antigua. Ese tremendo impacto habría provocado además un evento destructivo a escala global, un cambio radical del clima con un enfriamiento brusco, que habría causado la extinción masiva de numerosas especies de animales y plantas. Este periodo, llamado Dría reciente, habría durado aproximadamente 1000 años. Luego, de repente, por un evento aún no esclarecido, en los siguientes 100 años el clima se habría calentado y se habría estabilizado en los niveles actuales. Entonces, si hubiera existido una civilización avanzada antes de estos trágicos eventos, hoy encontraríamos rastros de ella. Como decíamos anteriormente, si miramos los textos antiguos, en realidad encontramos varias referencias e indicios que hacen pensar que todo esto pudo haber sido posible. Una civilización antiquísima podría, de hecho, haber sido destruida por estos terribles eventos, pero no se extinguió por completo. Los sobrevivientes viajaron por el mundo y trataron de transmitir sus conocimientos a todos esos pueblos menos desarrollados que habían escapado de la catástrofe. Testimonios de este tipo, como sabemos, los encontramos en el Antiguo Testamento de la tradición cristiana, en la mitología y en los textos sagrados indios, en la tradición sumeria y en el mito de la Atlántida citado por Platón. En el Ramayana, el texto sagrado hindú, encontramos por ejemplo escrito: El cielo se tiñó de rojo y la tierra tembló. Un diluvio de fuego cayó del cielo. El mundo entero fue destruido. Los mismos elementos los encontramos por ejemplo en el libro Popol Vuh de la tradición maya, donde se narra la destrucción del primer mundo. Vino una inundación que destruyó la tierra. El cielo se oscureció y la tierra tembló. Los hombres se dispersaron y su lengua se confundió. Si estos son solo dos ejemplos de la tradición mitológica de dos culturas del mundo antiguo, encontramos testimonios de cometas, animales extintos e inundaciones en las representaciones rupestres de todo el mundo. Como por ejemplo en Francia, en la cueva de Lascaux, en Valcamonica en Italia, en los petroglifos de Sego Canyon en Estados Unidos, o en algunos pilares encontrados en el sitio de Göbekli Tepe en Turquía. La datación precisa de estos grabados es incierta, pero su asociación con la era del Younger Dryas se basa en factores como el estilo, el contenido de los grabados y la datación. Algunos de estos grabados han sido fechados gracias a la técnica del radiocarbono y han proporcionado una edad precisa de su realización, que coincide perfectamente con el periodo del Younger Dryas. Como acabamos de ver, existen múltiples testimonios que hablan de una civilización anterior a las conocidas, así como la representación de un evento catastrófico que puso fin a esa civilización. Pero como decíamos al principio del video, hoy nuestra investigación se concentra en el análisis de esos marcadores tecnológicos que prueban la existencia de una tecnología superior, en tiempos en los que no era posible que ésta estuviera difundida. Regresemos entonces a Egipto y vayamos a Saqqara. En Saqqara encontramos la pirámide de Djoser, que es considerada por los egiptólogos como la pirámide egipcia más antigua que ha sobrevivido hasta nuestros días. La pirámide está situada al noreste de Memphis, la antigua capital de Egipto, y según las reconstrucciones oficiales, se remontaría a la tercera dinastía, es decir, al 2686 a.C. Saqqara también es famosa por el Serapeo, un templo subterráneo dedicado al dios Apis. Dentro de las galerías ubicadas debajo del templo, de hecho, se han encontrado enormes sarcófagos hechos de bloques de granito, que pesan hasta 70 toneladas. Estos fueron descubiertos en 1851 por Auguste Mariette, un arqueólogo francés. Y según las reconstrucciones oficiales, los sarcófagos deberían haber contenido los cuerpos de toros momificados, pero en realidad nunca se encontró nada en su interior, y el sitio sigue envuelto en misterio hasta hoy. Pero los sarcófagos del Serapeo de Saqqara no son el único misterio presente en el sitio. Algo mucho más simple, casi banal, cuestiona las reconstrucciones de los egiptólogos y podría representar ese marcador tecnológico que estamos buscando. Nos estamos refiriendo a los vasos del faraón Djoser, una colección de aproximadamente 40.000 vasos que el soberano del país del Nilo, famoso por la pirámide escalonada de Saqqara, construida por el arquitecto Imhotep, habría reunido alrededor del año 2800 a.C. ¿Pero qué tienen de tan especial estos vasos? Antes de analizar los datos técnicos que hacen únicos a estos artefactos,
Es fundamental recordar que a lo largo de su historia, la humanidad ha modelado principalmente los vasos utilizando materiales dúctiles como arcilla, terracota y vidrio soplado. En algunos casos se han utilizado materiales más resistentes, como el alabastro, que sin embargo sigue siendo relativamente fácil de trabajar. Generalmente los artesanos utilizan el torno para dar a los vasos la característica forma redondeada que todos conocemos. La particularidad de estos artefactos encontrados en Saqqara es que no solo no pudieron haber sido hechos con el torno, sino que tampoco están hechos con este tipo de materiales. De hecho, la mayoría de ellos están hechos de granito e incluso de diorita, y esto, que puede parecer un detalle menor, cambia totalmente el asunto. Para comprender bien la importancia del asunto, debemos recurrir a la escala de Mohs, es decir, la escala que clasifica la dureza de las piedras. Esta escala fue ideada por el geólogo alemán Friedrich Mohs en 1812 y utiliza 10 minerales de referencia, cada uno de los cuales puede rayar los minerales con una dureza inferior y puede ser rayado por aquellos con una dureza superior. La dureza en esta escala se define por cómo un mineral puede resistir la abrasión o la deformación y se extiende desde el valor más bajo de 1 correspondiente al talco hasta el valor más alto de 10 atribuido al diamante, el mineral natural más duro conocido. La escala sigue este orden y clasifica de lo más blando a lo más duro: el talco, el yeso, la calcita, la fluorita, la apatita, el feldespato ortoclasa, el cuarzo, el topacio, el corindón y finalmente el diamante. La diorita, que es el material utilizado para fabricar los vasos encontrados en la colección de Djoser, se encuentra entre la sexta y la séptima posición de la escala de Mohs. Para tener una idea de la dureza del material con el que están hechos estos vasos, basta pensar que el acero en esta escala se encuentra en la cuarta posición. Esto significa que una punta de acero no es capaz de rayar la diorita. Claramente estamos hablando de dureza y no de resistencia. Debe quedar claro que si golpeamos un jarrón de diorita con un martillo, este se rompe en 1000 pedazos, mientras que esto no sucede con un objeto hecho de acero. La dureza es entonces otra cosa, y en el caso de la diorita, incluso hoy en día tendríamos dificultades para realizar objetos similares. La diorita o el mismo granito a menudo se utilizan para hacer estatuas o esculturas. Pero la realización de un jarrón, aunque aparentemente pueda parecer más sencilla, es una operación mucho más compleja. De hecho, si ya es complicado trabajar estos materiales desde el exterior, trabajar materiales tan duros desde el interior, piensen en el interior de un jarrón, resulta casi imposible. Y además, como en los jarrones de Djoser, estos aparecen con el cuello estrecho y alargado, mientras el cuerpo es ancho, todavía hoy resulta imposible comprender cómo un pueblo primitivo pudo haberlos trabajado. L'unica possibilità Que se hayan utilizado herramientas con puntas o cepillos hechos de cuarzo, esmeralda o diamante. Sin embargo, según lo informado por los arqueólogos, los antiguos egipcios, que vivieron hace miles de años, no disponían de tales herramientas avanzadas. Además, para los vasos que tienen un cuello muy estrecho o un cuerpo particularmente ancho en comparación con el cuello, tampoco esta técnica habría sido aplicable. Suponiendo hipotéticamente que los hábiles artesanos egipcios se hubieran dedicado con extraordinaria dedicación al uso de polvo de cuarzo para moldear los vasos, sigue existiendo el enigma de cómo podían esculpir el interior del propio vaso. Se vuelve evidente que por limitaciones técnicas intrínsecas, el espacio vacío dentro del vaso no podría haber superado en amplitud el diámetro del cuello del vaso. Pero este no es el único problema que se encuentra. Al observar los vasos, se nota que tienen una redondez perfecta, como la que logran los maestros alfareros que usan el torno. Pero lograr una redondez tan perfecta esculpiendo la piedra es una operación imposible. Además de esto, también sorprenden las incisiones sumamente delgadas que, según la opinión de varios expertos, habrían sido hechas con puntas diminutas de un tamaño increíble de 0.12 milímetros. En resumen, los vasos de Djoser son un enigma extraordinario. Y llegados a este punto es inevitable preguntarse por qué los antiguos egipcios fabricaban objetos de uso común con una piedra tan dura y difícil de trabajar. ¿Quizá estos objetos tenían propósitos y usos que desconocemos? Otro aspecto particular es que los vasos más antiguos, es decir, los que se atribuyen a las dinastías más remotas, están hechos de diorita, mientras que los de las dinastías más recientes están hechos con materiales más blandos, como si la técnica o el propósito por el cual se fabricaban los vasos más antiguos se hubiera perdido.
Pero este no es un aspecto nuevo en la antigua cultura egipcia. Lo vemos también en las pirámides, donde constatamos que las que tienen una construcción más compleja son las que se atribuyen a las dinastías más antiguas. Basta pensar en la Gran Pirámide. Las que se atribuyen a las dinastías más recientes parecen mucho menos elaboradas, y de muchas de ellas hoy solo quedan montones de piedras. ¿Y si admitiéramos que las pirámides no son, como afirman los egiptólogos, las tumbas donde eran sepultados los faraones, sino que tenían funciones que desconocemos? Es plausible que los vasos de Djoser no sean simples contenedores, sino que sus increíbles peculiaridades tuvieran motivaciones precisas que nosotros desconocemos. Y esto explicaría otro hecho poco claro: el lugar en el que se encontraron estos extraordinarios artefactos. La pirámide de Djoser se distingue de las demás por su singular forma escalonada, una verdadera anomalía en comparación con las pirámides regulares a las que estamos acostumbrados. Pero el aspecto que la hace aún más enigmática y que muchos no conocen es el complejo subterráneo que se esconde debajo de ella. Una red de galerías se extiende por unos 6 kilómetros, ramificándose desde una cámara central situada a 28 metros de profundidad y con un diámetro de aproximadamente 7 metros. Los egiptólogos creen que estas cámaras y habitaciones subterráneas estaban destinadas a la sepultura del faraón Djoser, pero está de más decir que nunca se ha encontrado el cuerpo del faraón en su interior, ni artefactos que puedan hacer pensar de manera inequívoca que esta estructura tenía un propósito funerario. Se encontró algo muy diferente en sus profundidades, y precisamente en 1920, cuando la exploración de los pozos más profundos, a unos 50 metros bajo tierra, llevó al descubrimiento de un tesoro inesperado: las 40.000 vasijas de piedra de diferentes formas y tamaños, de las que hemos hablado hasta ahora. Estos artefactos han permanecido perfectamente conservados durante miles de años, pero ¿por qué esconderlos en las profundidades del subsuelo de la pirámide? ¿Para qué servían estas vasijas? Una posible pista la encontramos en las numerosas historias de muertes misteriosas, desgracias inevitables y eventos inexplicables que han afectado a cualquiera que se atreviera a perturbar el descanso eterno de los faraones. El caso más famoso es sin duda el de Tutankamón, cuya maldición se ha convertido en leyenda en todo el mundo, envolviendo de misterio al antiguo Egipto y alimentando teorías inquietantes. En 1922, después de una búsqueda que duró años, el arqueólogo británico Howard Carter descubre la tumba de Tutankamón, el faraón que vivió durante la 18ª dinastía y murió a la edad de apenas 19 años. El reinado de Tutankamón fue en realidad muy breve. Su vida fue truncada a una edad temprana por una misteriosa enfermedad, pero se convirtió en uno de los faraones más conocidos del antiguo Egipto gracias al descubrimiento de su tumba, que permaneció intacta durante milenios. Pero no solo eso, una terrible leyenda dice que todos los que tuvieron algo que ver con este extraordinario hallazgo fueron alcanzados por una maldición que los llevó a la muerte en poco tiempo. Y esto efectivamente ocurrió pocas semanas después del descubrimiento, cuando Lord Carnarvon, el financiador de la investigación de Carter, murió a causa de una enfermedad no especificada que se manifestó con síntomas de envenenamiento de la sangre y neumonía. Pero esta fue solo la primera de una serie de muertes misteriosas que afectaron a investigadores, saqueadores de tumbas y simples obreros que habían trabajado en el sitio arqueológico. ¿Existe entonces una conexión entre estas enigmáticas muertes y la maldición que los antiguos egipcios profetizaban sobre cualquiera que violara estos lugares sagrados? Según el investigador Ross Fellow, sí, y la causa se debería a un envenenamiento por radiación que afectó a todos los que participaron en el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, pero no solo a ellos. De hecho, muchísimos hombres y mujeres habrían pagado con su propia vida su sed de conocimiento. El mismo Carter, por ejemplo, algunos años después del descubrimiento, morirá a causa de un linfoma muy agresivo. Claramente, la teoría de Fellows es indudablemente extraordinaria, pero como veremos más adelante, no es fruto de simples sugestiones, sino que está respaldada por hechos y datos concretos que estamos seguros llamarán su atención y no los dejarán indiferentes. Quienes profanen esta tumba encontrarán la muerte por una enfermedad que ningún médico puede diagnosticar. Un estudio realizado entre 1999 y 2005 mostró cómo la incidencia de tumores hematopoyéticos, es decir, aquellos que tienen entre sus causas principales la exposición a radiaciones, es mayor en Egipto en comparación con cualquier otro país con las mismas condiciones ambientales. Esta incidencia se ha atribuido vagamente a factores relacionados con el estilo de vida moderno, como la dieta y los contaminantes industriales.
Sin embargo, esta visión ha sido firmemente refutada por pruebas provenientes del Antiguo Egipto. De hecho, estudios forenses confirman una incidencia inesperadamente alta de tumores hematopoyéticos, incluso en el Antiguo Egipto. Los análisis de esqueletos provenientes de varios lugares y periodos han revelado ejemplos de múltiples lesiones osteolíticas por mieloma, enfermedades degenerativas articulares, porosidad craneal y carcinoma nasofaríngeo a tasas mucho más elevadas en comparación con las poblaciones modernas. Esto, según la opinión de varios investigadores, desmiente firmemente que este tipo de tumores puedan considerarse solo una enfermedad moderna. Un estudio adicional analizó las causas de muerte de aproximadamente 500 egiptólogos que trabajaron en los sitios arqueológicos en un periodo de tiempo comprendido entre 1800 y los años 2000. Del análisis de estos datos surgen muchas muertes prematuras e inesperadas, y entre ellas también encontramos varias víctimas ilustres. Además de los ya mencionados Carter y Carnarvon, encontramos a Jean-François Champollion, famoso por sus traducciones, quien pasó muchos años estudiando los textos dentro de las pirámides de Saqqara, hasta que en 1932 murió a la edad de 41 años por agotamiento y apoplejía, junto con 5 de sus compañeros. Auguste Mariette, pionero de las excavaciones en Saqqara, sufrió de varias enfermedades y casi ceguera antes de colapsar por una hemorragia violenta y morir a los 59 años. El eminentísimo egiptólogo británico Walter Bryan Emery pasó muchos años excavando en busca de hallazgos, hasta que colapsó dentro de una tumba en Saqqara y murió en pocas horas. El arqueólogo estadounidense George Reisner pasó años excavando las mastabas de Giza hasta que, a la edad de 75 años, colapsó dentro de la Gran Pirámide y murió de un presunto envenenamiento. Pero entre las muertes sospechosas también encontramos la de uno de los personajes históricos más conocidos en la historia de la humanidad, Napoleón Bonaparte. Probablemente se trate solo de una sugestión o simplemente de una curiosidad histórica. Pero Napoleón Bonaparte realmente había liderado una expedición militar y científica en Egipto, durante la cual exploró sus antiguas ruinas, y, según algunos relatos, incluso llegó a pasar la noche dentro de la Gran Pirámide. Napoleón morirá con solo 51 años después de haber sufrido durante meses de náuseas, vómitos, dolores abdominales y coágulos de sangre que la autopsia post-mortem atribuirá a un cáncer de estómago. Repetimos nuevamente que esto podría ser solo una sugestión, pero los datos analizados en este estudio evidencian que, de los 500 casos analizados de investigadores que habían trabajado activamente en algunos sitios del Antiguo Egipto, 119 morirán por enfermedades repentinas y no del todo esclarecidas. A esto debemos agregar que la causa exacta de la muerte, sobre todo en los casos más antiguos, a menudo no se reportaba en absoluto o se relacionaba con síntomas genéricos mencionados por el paciente, en lugar de un examen forense preciso. A esto hay que agregar además que ciertas formas de tumores en tiempos antiguos no eran conocidas. La leucemia, por ejemplo, fue definida solo a mediados del siglo XIX y el linfoma solo hasta finales del siglo XIX. Entonces, ¿qué muestran estos datos? Los investigadores que contribuyeron a los descubrimientos en el Antiguo Egipto fueron víctimas de un envenenamiento por radiación no especificado, ¿o se trata solo de simples coincidencias? Para comprender mejor la cuestión planteada por Fellows, debemos dar un paso atrás y analizar algunas peculiaridades específicas de la antigua civilización egipcia. En el Antiguo Egipto, la muerte no era simplemente un final, sino un paso hacia otra existencia, un reino divino donde el faraón, como Osiris, el dios solar, se unía a los dioses. La mastaba, la monumental tumba en forma de pirámide truncada, era el lugar sagrado donde ocurría este milagroso evento. Según la leyenda, Osiris, después de ser asesinado por su hermano Set, resucitó gracias a la intervención de su esposa Isis y de su hijo Horus. Su cuerpo fue preparado con rituales mágicos y colocado dentro de un ataúd de piedra. Transformado en luz incandescente, Osiris ascendió al cielo reuniéndose con su padre Ra. Esta es una interpretación religiosa y humanizada de un rito antiquísimo, que en esencia reinterpreta algo que quizá los antiguos egipcios no lograban comprender plenamente. El cuerpo de Osiris, de hecho, durante la preparación para el rito era alimentado con supuestos pasteles y cerveza, después era colocado dentro de una cámara de piedra donde mágicamente se transformaba en luz incandescente y ascendía al cielo para unirse al Dios Padre. Los egipcios más antiguos del reino antiguo creían que este proceso era literal y físicamente real, realizado mediante alquimia o magia, y que no podía ser comprendido por el hombre común. Después de la interrupción del primer período intermedio,
Los egipcios comunes heredaron la literatura funeraria del reino antiguo, que se decía contenía grandes secretos. De hecho, los textos antiguos advertían contra revelar sus misterios. No lo muestres a ninguna otra persona. Es un verdadero misterio que ningún hombre conoce en ningún lugar. El libro de los muertos también hacía una distinción entre los reyes anteriores del reino antiguo y la humanidad ordinaria, que era caracterizada como gente común. El medio que permitía esta transformación y ascender al cielo era el efluvio invisible contenido en las ofrendas mágicas. Osiris, por ejemplo, declara en los textos de los sarcófagos: Tengo poder por medio de las ofrendas. Procedo por medio del efluvio, por medio de la magia. Toma el efluvio, así no estarás inerte. Procede del fuego ardiente. He comido la magia de los espíritus de la comida mágica. Las almas están en mí, las sombras están en mí. Estoy transformado en poderosos espíritus. Resplandezco en el sol por el efluvio. Soy el antiguo. Mi alma posee el poder en su forma primordial. En los textos funerarios egipcios, estas ofrendas eran llamadas sefau, un alimento mágico que desempeña un papel crucial en el proceso de resurrección del faraón. Descrito como pasteles y cerveza o pan y leche, este alimento no era solo una ofrenda ritual, sino un elemento clave para la transformación del cuerpo del soberano. Entre los alimentos mágicos, los pastelitos de azafrán tenían una importancia especial. Simbolizando el ojo de Horus, el dios del cielo, estos pastelitos eran ofrecidos a Osiris para alimentar su alma y prepararla para su viaje hacia la eternidad. En los textos de los sarcófagos, una serie de hechizos describe en detalle la preparación y el consumo de este alimento mágico. El efluvio, una sustancia energética proveniente de la comida, estaba asociado al movimiento del sol y se administraba en porciones específicas. Pero ¿qué era este alimento mágico que tenía el potencial de hacer que el alma del faraón trascendiera hasta lo más alto del cielo? Sorprendentemente, algunos investigadores han encontrado una curiosa analogía entre la descripción del sefau, mencionado en los textos egipcios y considerado un alimento mágico, y los procesos de la tecnología nuclear moderna. El yellow cake, el mineral crudo de uranio 235, el principal combustible nuclear, de hecho presenta características similares al alimento mágico descrito en los antiguos textos. Sin embargo, el yellow cake crudo no es suficiente para causar una reacción nuclear y debe ser enriquecido a una concentración superior. Este procedimiento hace que la sustancia adquiera la forma de un líquido lechoso refrigerado. Este aspecto lechoso parece estar descrito de manera críptica en los textos de los sarcófagos, donde el proceso parece hacer referencia a la purificación del alimento mágico y su preparación para el consumo por parte de Osiris. Osiris recibía el fluido lechoso del seno de Isis, recibía el efluvio de la bebida fría, el efluvio de la descomposición. La bebida fría es tuya, el efluvio es tuyo, los poderes están en él. El cuerpo del faraón, entonces, alimentado con estos elementos específicos, habría desencadenado una reacción que habría producido una luz violenta y un calor extremo. Las pruebas físicas encontradas dentro de la Gran Pirámide sorprendentemente parecen respaldar esta increíble teoría. Las paredes internas de la cámara del rey fueron inicialmente descritas como mármol pulido, porque reflejaban la luz de las antorchas de los exploradores. Pero en realidad, después se entendió que se trataba de granito vitrificado debido a una fuente de calor extremo. El sarcófago de piedra está hecho de granito gris común, pero su superficie tiene un color marrón oscuro antinatural, como si hubiera sido cocido por un calor intenso, y los bordes muestran señales de fusión. Este calor, según algunos estudiosos, podría haber sido generado por una reacción nuclear desencadenada por el sefau. Esta tecnología basada en el uranio también habría generado productos de desechos radiactivos que habrían sido gestionados mediante el enterramiento, y de esta práctica existen pruebas textuales y físicas. En la leyenda egipcia, por ejemplo, se cuenta que a la muerte de Osiris, los pedazos de su cuerpo fueron encerrados en un ataúd forrado de plomo y enterrados en lo profundo bajo el agua. Esta descripción es coherente con la estructura de la llamada tumba de Osiris en Giza, que consiste en un pozo vertical de 30 metros de profundidad lleno de agua, en cuyo fondo se encontraba un sarcófago de dacita que pesaba alrededor de 40 toneladas. Las cajas de basalto en el segundo nivel, a unos 20 metros de profundidad, fueron examinadas con el contador Geiger y se encontró que eran intensamente radiactivas, especialmente en su interior. También en Giza y específicamente en los almacenes, en el sótano, en el valle de Chefren.
y en el segundo nivel del pozo de la tumba de Osiris, del cual acabamos de hablarles. Se detectaron niveles inusualmente altos de radiación, mientras que en varias tumbas subterráneas en Saqqara se detectó radón, es decir, un gas radiactivo emitido durante las fases de desintegración del uranio. Estos niveles radiactivos, que se consideran superiores a la radiactividad normal presente en el suelo, hacen suponer que estos sitios realmente podrían haber sido lugares destinados al almacenamiento de desechos radiactivos. Y sin duda invitan a realizar más análisis. Esta tesis también parecería estar confirmada por los textos antiguos encontrados en Egipto, donde se afirma claramente que el cuerpo de Osiris, o mejor dicho, lo que quedaba de él, debía considerarse material de desecho, y se advierte a la humanidad que se aleje de estos restos, ya que estarían presentes espíritus dañinos. Pero el estudio de Fellows no se detiene ahí, va en busca de más pruebas y analiza las mastabas, las tumbas monumentales utilizadas durante las primeras fases de la civilización egipcia. Las tumbas mastaba del antiguo Egipto son un enigma intrincado y aparentemente no tienen nada de lo que podríamos esperar de una sepultura. Nada de momias, nada de esqueletos, nada de ajuares funerarios elaborados. Al principio eran solo simples hoyos en el suelo, luego, con el paso del tiempo, se transformaron en verdaderos monumentos. Estructuras rectangulares elevadas con 2 habitaciones internas y un pozo profundo que llevaba a una cámara sepulcral subterránea. Pero lo más extraño es que estas mastabas eran todas iguales. No importaba cuán importante fuera el difunto, su tumba siempre tenía el mismo idéntico aspecto. Y tampoco había decoraciones, al menos al principio, solo piedras simples desprovistas de cualquier adorno. Los arqueólogos han encontrado de todo en las mastabas: estatuas, objetos de uso cotidiano, incluso ofrendas votivas, pero ni rastro de una momia, de un esqueleto o de un hueso. Entonces, ¿dónde quedaron los cuerpos? Sin embargo, la etimología misma del término mastaba podría darnos otra pista. En árabe, la palabra mastaba significa banco o banquillo, una asociación que proviene de los primeros arqueólogos europeos, quienes se basaban en los nombres usados por los trabajadores locales. Sin embargo, la forma y la función de estas estructuras no se parecen en nada a un banco. Y esto llevó a los investigadores a profundizar en los estudios, los cuales revelaron que mastaba derivaría del persa antiguo benk, que significa búnker o bóveda, un término que sin duda se adapta mejor a estas estructuras, que parecen estar caracterizadas por espacios subterráneos y cámaras ocultas. Además, benk no se refiere a un banco en el sentido de asiento, sino más bien a un lugar seguro para guardar algo valioso o peligroso. La función principal y original de las mastabas egipcias era la conservación de grandes cantidades de ofrendas en recipientes de cerámica durante un larguísimo periodo de tiempo. Con el tiempo se desarrolló la creencia de que estas ofrendas, como la cerveza o el vino, estaban destinadas a los rituales religiosos, para apaciguar a los dioses o ayudar a los difuntos en su paso al más allá. Sin embargo, esta interpretación fue influenciada por las prácticas religiosas posteriores y por los egiptólogos del periodo eurocristiano, quienes interpretaron erróneamente las representaciones de procesiones como ceremonias fúnebres. En realidad, las ofrendas originales no eran bebidas y no se presentaban de manera ceremonial en un altar, sino que simplemente se acumulaban en las cámaras subterráneas. Un caso emblemático, por ejemplo, es el de la mastaba que se encontraba en Saqqara y que fue ampliada en una estructura de varios niveles, mucho más grande, y que hoy conocemos con el nombre de pirámide de Djoser. Durante el reinado del faraón Djoser, miles de vasijas fueron trasladadas de Abidos a Saqqara a un nuevo depósito ubicado bajo la pirámide escalonada. Esta mudanza no fue una obra ceremonial, sino más bien una operación a gran escala denominada reabastecimiento. En pocas palabras, era como si el sitio de Abidos, donde antiguamente se custodiaban estas misteriosas vasijas, se hubiera deteriorado con los siglos y tuviera que ser reemplazado. Esto llevó a la mudanza de aproximadamente 40.000 vasijas que fueron colocadas en túneles profundos excavados bajo la pirámide de Djoser. Esta operación está descrita en la Estela de la Hambruna, donde se cuenta que el faraón Djoser salvó al país de una terrible hambruna, agravada por una peste que estaba llevando al pueblo a la muerte. ¿Pero qué causó esta peste? ¿Existe una correlación con el sitio de Abidos donde se encontraban los misteriosos vasos? Sin embargo, el estudio que estamos analizando podría darnos una respuesta más realista. De hecho, los vasos no contenían comida, sino que es mucho más probable que contuvieran algún tipo de lodo o mortero. Este tipo de lodo,
Tal vez era el residuo radiactivo causado por el uso de uranio durante los rituales de ascenso al cielo. Fue la presencia de este lodo radiactivo que escapó del sitio de Abidos, lo que causó la misteriosa epidemia durante el reinado del faraón Djoser. Y finalmente, esta fue la verdadera razón por la que estos vasos fueron hechos con un material duro e imposible de trabajar como la diorita. Para responder a estas preguntas, la investigación de Fellows invita a revisar la interpretación de algunos antiguos símbolos presentes en las etiquetas de los vasos de Abidos, pero antes de ver juntos esta simbología, es necesario hacer una introducción. La física moderna distingue dos tipos de radiaciones, las partículas alfa y beta y los rayos gamma. Las partículas alfa son relativamente grandes, lentas y poco penetrantes. Las partículas beta son muy pequeñas, altamente activas y moderadamente penetrantes. Los rayos gamma, en cambio, solo se mueven en líneas rectas. Son altamente penetrantes y muy dañinos para la médula ósea, y la exposición a estos rayos causa tumores hematopoyéticos. El antiguo sistema egipcio presentaba dos tipos de alma que surgían de los restos del cuerpo muerto de Osiris, el Ba y el Ka. El Ba era inicialmente representado como el símbolo abstracto de un pájaro. Las etiquetas en los vasos de Abidos distinguían dos tipos de aves que curiosamente recuerdan la designación moderna de las radiaciones de partículas alfa y beta. Siguiendo esta lógica, podemos decir que la radiación alfa estaba representada como un ganso grande y lento, mientras que la radiación beta estaba representada como un pájaro pequeño y ágil. A menudo se ilustra escapando por el pozo vertical de la mastaba. El Ka, que podemos asociar con los rayos gamma, era considerado mucho más poderoso y peligroso. En un principio, se representaba como la cabeza de una serpiente y posteriormente como brazos y manos humanas erguidas. Como sabemos, los desechos radiactivos son muy peligrosos, también porque duran mucho tiempo, como el tecnecio, que tiene un tiempo de desintegración de 211.000 años. Es curioso notar nuevamente cómo los dibujos en las mastabas egipcias muestran grandes cantidades de aves específicas, por ejemplo, 111.000 palomas, 11.100 aves genéricas o 120.000 patos o gansos. Estos grandes números sugieren la existencia de un código que indica la duración de vida prevista de todos los desechos almacenados en los pozos de la mastaba. Otro hecho interesante es que en la mastaba la cámara sepulcral estaba desfasada respecto al pozo, como para limitar la fuga de los rayos gamma que, como hemos visto, solo se mueven en línea recta. Los murales de la mastaba también mostraban algunos pájaros Ba, más pequeños que escapaban por el pozo vertical. En la cubierta elevada, la cámara interna estaba situada directamente sobre la cámara sepulcral subterránea. Esta era la distancia más corta para detectar posibles fugas de rayos gamma. Esta cámara contenía un símbolo K, lo que indicaba que era para el Ka. La cámara también estaba ventilada por pequeños orificios en la parte superior y se utilizaba para contener aves vivas que servían como canarios en la mina para detectar posibles fugas de Ka. Numerosos textos se refieren a la entrega continua de aves vivas a la mastaba, probablemente el ibis sagrado. El historiador Josefo Flavio, por ejemplo, registró que los antiguos egipcios usaban ibis enjaulados para detectar a las malvadas serpientes. Las aves, como sabemos, son conocidas por ser extremadamente sensibles a las radiaciones. Siguiendo todas estas pistas, podemos llegar a suponer que la mastaba fue diseñada para almacenar y gestionar de manera segura los desechos radiactivos durante millones de años. Su estructura y su funcionamiento parecen ser, de hecho, el resultado de un profundo conocimiento de la radiactividad y de su peligro. La cámara de sepultura profunda, de hecho, estaba excavada a 30 metros de profundidad en la roca, para crear una barrera física contra la fuga de radiaciones, en particular los rayos gamma. Los desechos radiactivos estaban contenidos en vasijas de piedra muy dura y densa, similares a sarcófagos. Esto muy probablemente para impedir la fuga de las radiaciones penetrantes. La segunda cámara exterior contenía una especie de repisa utilizada para presentar ofrendas alimenticias. Esta era una segunda estrategia ingeniosa para detectar la presencia de radiaciones gamma esterilizantes. Si de hecho la comida que se colocaba en la repisa no se descomponía normalmente, era una señal clara de radiaciones peligrosas. Las tumbas de la primera y segunda dinastía en Abidos parecen más simples. A menudo son solo hoyos poco profundos, con poca o ninguna cobertura. Como parecen sugerir varias evidencias, habría sido precisamente esta escasa protección la que llevó a fugas radiactivas. Para confirmar todo esto, varios textos egipcios mencionan Abidos como el sitio de refinación y enriquecimiento del flujo mágico, lo que sugiere que en este lugar podría haberse llevado a cabo la manipulación de materiales radiactivos.
La historia de Egipto de Manteo describe, en cambio, una grave plaga durante el reinado de Diget, que podría haber sido causada precisamente por la exposición a las radiaciones. Además, se han encontrado cientos de tumbas secundarias que contenían jóvenes de 20 a 25 años, aparentemente en buen estado de salud, y que podrían haber muerto por envenenamiento por radiación. Finalmente, estudios realizados sobre los esqueletos del antiguo reino han mostrado una incidencia significativa de trastornos articulares degenerativos y porosidad craneal, condiciones que pueden ser causadas por exposición a la radiación, además de hambruna o peste. Pero si estas pistas apuntan hacia el uso de materiales radiactivos en el antiguo Egipto, entonces, ¿cuánto podemos realmente confiar en la datación oficial de esta civilización? La tecnología necesaria para tratar materiales tan peligrosos podría indicar un nivel de avance científico que no concuerda con las cronologías tradicionales. A principios del siglo XX, una serie de excavaciones arqueológicas centra la atención del mundo en Egipto. En 1923, en el Valle de los Reyes, situado en la orilla occidental del Nilo, frente a Luxor, se encuentra la tumba del faraón Tutankamón. El descubrimiento, después de años de investigaciones infructuosas, es realizado por el arqueólogo británico Howard Carter. La cámara sepulcral aparece intacta y contiene todos los valiosos artefactos que se habían conservado íntegros durante más de 3000 años. Claramente, este descubrimiento dio la vuelta al mundo y despertó el interés por el antiguo Egipto, llevando a una nueva ola de exploraciones arqueológicas. Pocos años después, el arqueólogo Selim Hassan da noticia de un hallazgo increíble durante unas excavaciones en la llanura de Giza. De hecho, habría identificado una red de misteriosos túneles subterráneos. Las excavaciones de Hassan en Giza fueron de las más extensas realizadas en la región y llevaron al descubrimiento de la tumba de la reina Etéferes, la madre de Keops, el supuesto constructor de la Gran Pirámide. La tumba contenía una serie de importantes artefactos, entre ellos una pequeña estatua de la Esfinge. Hassan también encontró los restos de una pequeña ciudad que primero sirvió como vivienda para los obreros que construyeron los monumentos y luego para los sacerdotes que servían las tumbas y los templos. Pero en particular, Hassan descubrió en la calzada elevada que conecta la Esfinge con la segunda pirámide, un pozo muy profundo que fue llamado Pozo de Agua o Pozo de Osiris. El pozo comienza en el pasaje cubierto bajo la calzada elevada y conduce a un amplio corredor con otro pozo al final. Este segundo pozo desciende a una cámara rectangular con varios nichos que contienen sarcófagos. Los pozos contenían entierros sucesivos e intrusivos de la dinastía 26. En uno de los nichos también había un tercer pozo que descendía a mucha mayor profundidad, hasta otro nivel. En la base de este pozo había una cámara casi completamente sumergida en agua. Hassan intentó sin éxito vaciar la cámara bombeando agua durante 4 años, hasta que al final tuvo que renunciar a excavar. Sin embargo, el agua era lo suficientemente clara como para ver que la cámara sumergida contenía los restos de 4 pilares con un gran sarcófago en el centro. El trabajo de Hassan demostró sin lugar a dudas que la Esfinge no era solo una estatua independiente, sino que formaba parte de un complejo mucho más grande que incluía templos y otras misteriosas estructuras subterráneas. El descubrimiento fue ampliamente reportado por la prensa de la época, pero de repente y sin previo aviso, los medios dejaron de hablar del tema. Las autoridades egipcias desviaron la atención hacia otras iniciativas y los arqueólogos volvieron a concentrarse en las tumbas y los tesoros. ¿Por qué se dejó de investigar estos importantísimos descubrimientos? Según algunos investigadores, hubo una clara intención de encubrirlo todo, porque lo que podría estar oculto bajo la llanura de Giza podría cambiar todo lo que creemos saber sobre este antiguo pueblo. Pero ¿qué podría estar oculto bajo las arenas del desierto que sea tan impactante? Para comprenderlo debemos dar un paso atrás e ir a la antigua Grecia. Allí vi 12 palacios dispuestos de manera regular, que estaban conectados entre sí, intercalados con terrazas y dispuestos alrededor de 12 habitaciones. Es difícil creer que sean obra del hombre. Las paredes están cubiertas de figuras esculpidas y cada patio está exquisitamente construido en mármol blanco y rodeado de columnas. Cerca de la esquina donde termina el laberinto, hay una pirámide de 70 metros de altura, con grandes figuras talladas de animales y un pasaje subterráneo por el cual es posible entrar. Me han dicho de forma fiable que las cámaras y los pasajes subterráneos conectaban esta pirámide con las pirámides de Giza.
Estas son las palabras que Heródoto, el historiador griego considerado el padre de la historia, utiliza para describir este lugar misterioso, del cual hoy en día ya no tenemos rastro. Un lugar utilizado para conservar y preservar del tiempo innumerables textos y antiquísimos pergaminos que, según los testimonios, contenían todo el conocimiento arcaico del pueblo egipcio. Pero Heródoto no es el único testigo de estas increíbles estructuras. Gámblico de Calcis, el filósofo sirio, que vivió en el año 300 a.C., describe de manera detallada un camino que, pasando a través del cuerpo de la Esfinge, habría conducido a la Gran Pirámide de Giza. Esta entrada, obstruida hoy en día por arena y basura, todavía puede ser localizada entre las patas delanteras de la Esfinge. Anteriormente estaba cerrada por una puerta de bronce, cuya cerradura secreta solo podía ser manejada por los magos. Estaba protegido del público y una especie de temor religioso mantenía su inviolabilidad mejor de lo que lo habría hecho una protección armada. Pero los testimonios de estos antiquísimos y misteriosos lugares subterráneos son muchísimos. Por ejemplo, el historiador romano Plinio habla de ellos en el primer siglo después de Cristo. Él escribe que bajo la Esfinge hay una tumba de un príncipe llamado Harmachis, que contiene un grandioso tesoro. Sorprendentemente, en varios textos antiguos, la Esfinge antiguamente se la identificaba precisamente con el nombre de la Gran Esfinge Harmachis y estaba asociada al dios egipcio Harmachis. El historiador romano del siglo IV, Ammiano Marcelino, describe en cambio las inscripciones que los antiguos grabaron en las paredes de algunas galerías subterráneas. Indican que estos pasajes fueron construidos en profundidad para preservar la sabiduría antigua, perdida en el diluvio universal. Pero aún más extraordinario es el testimonio del historiador, geógrafo y enciclopedista árabe Masudi, que vivió entre los años 800 y 900 después de Cristo. Escribe que en las galerías subterráneas bajo Giza hay estatuas de guardianes mecánicos que están puestas para defender la estructura y su valioso contenido. Las narraciones, escritos de sabiduría y conocimientos en las diferentes artes y ciencias, estaban profundamente ocultas, que podían permanecer como documentos en beneficio de quienes pudieran entenderlos en el futuro. No podemos dejar de preguntarnos qué hay de real en estos testimonios y si solo fueron fruto de la fantasía de estos renombrados autores, porque a lo largo de los años muchos historiadores han hablado de ello. Para intentar responder a esta pregunta, tenemos que dar un salto en el tiempo e ir a principios de los años 90 del siglo XX. En 1991, una expedición liderada por el egiptólogo John Anthony West y el geólogo Robert Schoch partió rumbo a la llanura de Giza, con el propósito de examinar la posibilidad de que en el subsuelo estuvieran ocultas algunas habitaciones secretas. El grupo de investigación, utilizando sofisticados instrumentos sísmicos, envió ondas sonoras a las profundidades del terreno cerca de la Esfinge, y las vibraciones de retorno revelaron la presencia de anomalías inexplicables en el terreno. De los análisis surgió la posibilidad de que hubiera cavidades ocultas y pozos verticales. Este descubrimiento causó gran revuelo y muchas preguntas. ¿A dónde podían conducir? ¿A qué secretos daban acceso? La posibilidad de descubrir cámaras sepultadas o incluso todo un complejo subterráneo alimentó el entusiasmo de la expedición y encendió el interés de todo el mundo. Pero antes de poder responder a estas preguntas, las autoridades egipcias, encabezadas por el inspector jefe de antigüedades, el Dr. Zahi Hawass, intervinieron para detener las investigaciones, porque se las consideraba fruto de sugestiones y poco científicas, aunque podría encontrarse algo interesante. Esto fue confirmado pocos años después por un grupo de investigación japonés que, con la colaboración de las autoridades egipcias, inició un nuevo estudio, que, utilizando tecnología de radar y la termografía, también confirmó que bajo la Esfinge había importantes anomalías en el terreno que hacían pensar en la presencia de cavidades y habitaciones subterráneas. Pero también esta vez las investigaciones fueron suspendidas y no llevaron a resultados concretos. Esta reticencia de las autoridades egipcias a emprender estudios precisos para determinar la naturaleza de estas anomalías y la actitud contradictoria de Zahi Hawass, que a veces parece confirmar la posibilidad de la existencia de cámaras subterráneas y a veces parece negarlas, ha provocado varios descontentos y sospechas sobre las verdaderas intenciones de llegar al fondo del asunto. Después de todo, que la Esfinge pueda estar atravesada por conductos que llevan a las profundidades de la llanura de Giza no es una hipótesis descabellada. Como hemos visto, existen muchos testimonios de historiadores que en el pasado
confirman su existencia, pero no son los únicos. En 1798, el arqueólogo y artista francés Vivant Denon dibujó una imagen de la esfinge que mostraba a un hombre saliendo de un agujero ubicado en la cabeza de la estatua. En los años 20 del siglo XX, en cambio, una fotografía aérea tomada desde un globo aerostático muestra un agujero en la parte superior de la cabeza de la esfinge. Además de los testimonios de los historiadores, existen por lo tanto pruebas concretas que apoyan la hipótesis de que la esfinge podría contener en su interior uno o más pasadizos que conducen al subsuelo. Pero las autoridades egipcias por el momento siguen descartando esta posibilidad. Los relatos históricos afirman, en cambio, que bajo la superficie de la llanura de Giza habría una verdadera ciudad subterránea, cuyo acceso sería posible desde el interior de la esfinge. Escaleras excavadas en la roca conducirían a un enorme sistema de túneles, cavernas y habitaciones ubicadas bajo el suelo del sitio arqueológico. El enorme y complejo sistema subterráneo se extendería hacia el este, hacia la ciudad del Cairo, y el gran número de excavaciones realizadas durante el siglo XX habrían evidenciado la posibilidad real de su existencia. Como vimos anteriormente, ya a comienzos del siglo XX, Hassan había identificado una serie de pozos subterráneos ubicados entre la esfinge y las pirámides. Pero estas estructuras no serían una característica única de la llanura de Giza. El estudio del vasto sitio arqueológico de Aguara, por ejemplo, que incluye la pirámide y numerosas estructuras circundantes, también habría evidenciado en este lugar la presencia de cámaras y túneles subterráneos, sugiriendo así la existencia de una compleja red subterránea, pero incluso esta, hasta hoy, sigue inexplorada. Si la existencia de un sistema de cámaras y túneles subterráneos parece estar respaldada por los relatos históricos y los estudios realizados en los últimos años, aún hoy todo esto se pone en duda y, según algunos investigadores, incluso es obstaculizado por las autoridades egipcias. Pero los misterios que rodean a la esfinge no se limitan a esto. Otra cuestión pendiente es el origen de este extraordinario monumento. Las investigaciones que West realizó en los años 90 revelaron no solo una serie de cámaras y túneles subterráneos, sino también algo sorprendente. Esfinge. Hasta entonces, la edad de la esfinge se estimaba en unos 4.500 años, por lo que se remontaba a la dinastía de Keops, alrededor del 2500 a.C. Sin embargo, las investigaciones geológicas realizadas por West, en colaboración con el geólogo Schock, sugirieron que la esfinge podría haber sido esculpida muchos años antes, probablemente hace más de 10.000 años, cuando el Sahara todavía era una zona sometida a fuertes lluvias, periodo que correspondería al final de la última era glacial. Esto llevó a West y Schock a retroceder la fecha de construcción de la esfinge. Las razones son múltiples. Gracias a los conocimientos geológicos de Schock, se pudo evidenciar cómo la erosión de la roca de la esfinge es diferente de lo que podríamos esperar detectar en un ambiente desértico como la llanura de Giza. De hecho, la erosión parece profunda e irregular y parece más coherente con las huellas dejadas por fuertes lluvias o inundaciones. Además, la erosión observada en la esfinge es significativamente diferente de la que está presente en las pirámides circundantes, mientras que las pirámides muestran una erosión coherente con la causada por el viento y la arena. La esfinge, en cambio, presenta signos de desgaste incompatibles con los del viento y la arena, pero compatibles con los del agua. Esto indicaría, sin lugar a dudas, que la esfinge podría haber sido construida en una época diferente a la de las pirámides. Entonces, recapitulando, según la arqueología oficial, la esfinge habría sido erigida en el año 2500 a.C., hace más o menos 5.000 años. También sabemos que el clima en Egipto comenzó a secarse hace al menos 9.000 años. La esfinge muestra signos de erosión por agua que llegan hasta casi medio metro. ¿Esto qué debería hacernos suponer sobre la esfinge? Para tener estos signos de erosión, debió haber sido construida en un periodo mucho más antiguo. De acuerdo con algunas estimaciones, de hecho, para que el agua cause este tipo de erosión, harían falta 50.000 años. A esto debemos añadir otra evidencia. Las canteras de piedra, de donde sabemos que las dinastías egipcias extrajeron los grandes bloques de caliza, no muestran signos de erosión por agua, como es normal, ya que desde hace al menos 5.000 años la llanura de Giza tiene un clima desértico. Entonces, ¿qué misterioso fenómeno atmosférico causaba erosión en la esfinge y no afectaba a las canteras de piedra? Está claro que hay algo en toda esta historia que no encaja. Un altro indizio parecería indicar una edad mucho más antigua de la esfinge en lo que respecta a su orientación.
En 1828, durante un viaje a Egipto, el astrónomo y matemático alemán Johann Friedrich Gauss fue uno de los primeros en notar que la posición de las pirámides en la llanura de Giza parecía reproducir la de las estrellas que forman el cinturón de la constelación de Orión. Esta observación se ha desarrollado a lo largo de los años y varios investigadores independientes han perfeccionado esta primera intuición de Gauss y después de varios estudios llegaron a describir la llanura de Giza como una verdadera representación del orden celestial en la Tierra. La pirámide de Keops representaría de hecho la estrella Al-Nitak, la más oriental de las 3 estrellas principales del cinturón de Orión, y representaría al faraón como rey en la Tierra. La pirámide de Kefren representaría en cambio la estrella Al-Nilam, la central de las 3 estrellas del cinturón, y esto simbolizaría al faraón como representante del dios del sol, Ra. La pirámide de Micerino simbolizaría finalmente la estrella Mintaka, la más occidental de las 3 estrellas del cinturón, y representaría al faraón como el dios del más allá. Osiris. La esfinge, en cambio, mira hacia el este en dirección a la estrella Sirio, la estrella más brillante del cielo nocturno. Sirio estaba asociada con la diosa Isis, esposa y hermana de Osiris. El cuerpo de la esfinge es además el de un león, un animal sagrado en el antiguo Egipto que representa fuerza y poder. La posición de la esfinge, situada en la entrada de la meseta de Giza, simbolizaría entonces el papel del faraón como guardián del más allá. Y finalmente tenemos el Nilo, que fluye de sur a norte, paralelamente al cinturón de Orión según la teoría del alineamiento. El Nilo representaría el río celestial, la Vía Láctea que cruza el cielo nocturno. Hoy, debido a la precesión, el cinturón de Orión está ligeramente desplazado hacia el este. Pero hace 10.500 años, cuando, según la teoría del alineamiento de Orión, el complejo de Giza habría sido diseñado, la precesión habría hecho que el cinturón de Orión se encontrara en una posición tal que estuviera perfectamente alineado con las pirámides y el río Nilo. Claramente, si damos por válido todo esto, tendríamos que fechar todo el complejo muchos años antes, pero la hipótesis que considera que la esfinge es mucho más antigua de lo que se cree actualmente parecería estar confirmada. Egipcia, encontrada en 1850 y conocida como la Estela del Inventario. En esta tablilla se afirma que la esfinge no fue construida por Keops, como creen los egiptólogos, sino que el faraón simplemente la habría restaurado. Su Majestad mandó restaurar la estatua que se encuentra frente al templo de Kem, en Giza, después de que había sido descuidada durante largos periodos de tiempo. La esfinge entonces, hace 5.000 años, ya era un monumento antiquísimo que necesitaba ser restaurado. Y en este punto, después de señalar todas estas increíbles anomalías, no podemos dejar de preguntarnos quién construyó realmente la esfinge. Y lo que les hemos presentado hasta ahora son elementos bien definidos y analizables por cualquiera. Para continuar con nuestro relato e intentar dar una respuesta a esta pregunta, debemos ir más allá y arriesgarnos a plantear algunas hipótesis. La esfinge parecería haber sido erigida por un pueblo antiquísimo, un pueblo que vivió durante la última era glacial. Y si damos por bueno lo que encontramos escrito en el templo de Edfu, pero no solo eso, también por algunos relatos históricos que provienen de la antigua Grecia. Este pueblo habría tenido su origen en una misteriosa isla situada en el Océano Atlántico, un lugar que habría sido borrado por un cataclismo destructivo. Quien sigue nuestro trabajo sabe que hemos hablado de esta hipótesis en varios videos que pueden encontrar en el canal. Tuvieron una gran influencia en la civilización egipcia y que sin duda son anteriores. Encontramos a los sumerios. La mitología sumeria habla de seres con apariencia divina, los Anunnaki, que descendieron del cielo y que poseían una gran sabiduría y una tecnología muy avanzada. Algunos investigadores creen que estos seres descritos por la mitología no eran deidades, sino un pueblo de las estrellas, dotado de una tecnología muy avanzada, y que llegaron a la Tierra en busca de recursos naturales útiles para el desarrollo de su civilización. Sin duda es fascinante leer algunos textos sumerios como el Gilgamesh, donde se narra la existencia de grandes ciudades subterráneas, accesibles por túneles ocultos bajo la arena, o leer sobre la existencia de los Huwau, seres gigantescos con cabeza de león y un aspecto aterrador que tenían la tarea precisa de defender los lugares sagrados. La descripción de estos seres en particular no puede evitar recordarnos el increíble relato del historiador árabe Masudi que vimos anteriormente, y de las aterradoras estatuas mecánicas puestas para defender las habitaciones subterráneas en la llanura de Giza. He visto cosas que no puedo describir, por miedo a que duden de mi inteligencia,
pero las he visto. Pero la representación de seres con cabeza de león no es nueva en el antiguo Egipto. Algunos investigadores creen que la misma cabeza de la esfinge originalmente era precisamente la de un león y que fue modificada con el paso de los años. ¿Puede entonces existir una conexión entre estos hechos? Claramente no lo sabemos. Sin embargo, lo que sí sabemos es que los orígenes antiquísimos de la esfinge abren escenarios fascinantes e inéditos. ¿Quién la construyó? ¿Un pueblo evolucionado que fue borrado por un evento catastrófico? ¿O es en cambio el testimonio de un antiguo contacto con un pueblo de las estrellas? Y finalmente, ¿qué se esconde en las profundidades de la llanura de Giza? Nuestra esperanza es que nuevas excavaciones e investigaciones puedan revelar los misterios no solo sobre estas enigmáticas estructuras, arrojar luz sobre un pueblo antiquísimo del que parecen haberse perdido las huellas. Claramente son muchas las preguntas que quedan abiertas y son igual de numerosos los elementos que merecen futuras investigaciones. Pero llegados a este punto, realmente tenemos curiosidad por conocer su opinión y escuchar sus sugerencias. Y si les gustó el video, no olviden suscribirse al canal para apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima historia.